El siguiente problema es un problema de rentabilidades. Como podemos ver, nos pide la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y los resultados. Vamos a leerlo y sacar los datos. Una empresa dispone de activos por valor de 600.000 euros. Es decir, que el activo es 600.000 euros. Financiados al 60% mediante recursos propios y el resto, que será el 40%, mediante financiación ajena. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el 60% de 600.000 son los recursos propios o el patrimonio neto y el 40% de 600.000 es el pasivo. Vamos a ponerlo. El patrimonio neto es el 60% de 600.000, que es 360.000, y el pasivo es el 40% de 600.000, que es 240.000. Otra forma hubiera sido quitarle al activo el patrimonio neto, 600.000 menos 360.000, 240.000. Seguimos leyendo. Financiación ajena remunerada a un tipo de interés del 5% anual. Es decir, el tipo de interés es un 5%, como siempre los intereses sobre el pasivo, con lo cual el 5% del pasivo. Sabiendo que la empresa obtiene unos beneficios antes de intereses e impuestos, es decir, el beneficio antes de intereses e impuestos es 90.000 y que el impuesto de sociedades es del 25, calcular la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y comentar los resultados. Bien, vamos a empezar con la rentabilidad económica. Si me sé la fórmula, es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo. Con lo cual, bueno, pues esta pregunta es simplemente aplicar la fórmula. Beneficio antes de intereses e impuestos, 90.000, que también lo tenemos aquí. Activo, 600.000. Con lo cual, tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos son 90.000 entre el activo, que son 600.000, por 100, lo que nos da 15%. ¿Qué significa este 15%? Que por cada 100 euros invertidos, la empresa tiene un beneficio operativo de 15 euros. Beneficio operativo de actividades de la empresa o beneficio de explotación. Bien, seguimos con la rentabilidad financiera, el apartado B. La rentabilidad financiera, la fórmula es el beneficio neto entre el patrimonio neto por 100. Aquí conocemos el beneficio neto, conocemos el patrimonio neto, que es el 60% del activo, 360.000. Pero tenemos que calcular el beneficio neto. Bien, pues como siempre, vamos a partir del beneficio antes de intereses e impuestos y vamos a ir para abajo a calcular el beneficio neto. Lo primero, calcular los intereses. Una vez que yo al beneficio antes de intereses e impuestos le quito la I de intereses, me queda el beneficio antes de impuestos. Luego calculamos los impuestos y si al beneficio antes de impuestos le quitamos los impuestos, tenemos el beneficio neto. Pues vamos a calcularlo. Beneficio antes de intereses e impuestos, 90.000. Los intereses. Bueno, pues los intereses nos daba el tipo impositivo, que era del 5%. ¿De quién? Del pasivo. ¿Y cuánto era el pasivo? 240.000. Con lo cual nos queda el 5% de 240.000, que nos da 12.000. ¿Cuánto es el beneficio antes de impuestos? Pues será el beneficio antes de intereses e impuestos menos los intereses, que son 12.000, que nos da 78.000. Y ahora, una vez que yo tengo el beneficio antes de impuestos, calculo el impuesto, que me han dicho que es el 25%. Pues calculamos el 25% del beneficio antes de impuestos de 78.000, que nos da 19.500, quedando un beneficio neto que es igual a el beneficio antes de impuestos, 78.000, menos 19.500, que son los impuestos. Y esto nos da 38.500
euros. Bien, una vez que tengo el beneficio neto, podemos calcular la rentabilidad financiera, que es el beneficio neto, los 58.500 que acabamos de calcular, entre el patrimonio neto, que es 360.000, por 100. Y nos da 16,25%. Y en el apartado C nos dice que interpretemos los resultados. Bueno, pues podemos decir que la rentabilidad económica o la rentabilidad de las inversiones es un 15%, que significa que por cada 100 euros invertidos en la empresa se obtiene un beneficio de las actividades de la empresa de 15 euros. Y que la rentabilidad del accionista, la rentabilidad o el retorno del accionista es un 16,25%, que significa, o el retorno de los recursos propios, que por cada 100 euros aportados por la empresa o por cada 100 euros de recursos propios se obtiene un beneficio final de 16,25 euros. ¿Por qué es superior el retorno financiero o el retorno de los recursos propios que el retorno de las inversiones? Es superior porque el coste de la financiación, que es el 5%, es inferior a la rentabilidad que nosotros obtenemos, que es de un 15%. ¿De acuerdo? Entonces hay cierto apalancamiento financiero, que quiere decir que la deuda es beneficiosa para la empresa.